Bienvenidos a un nuevo episodio de Neurociencia Amena. En esta ocasión nos acompaña el doctor Rafael Vázquez Gregorio, quien nos hablará sobre tumores cerebrales. Las doctoras que ya conocen, como siempre, que nos están acompañando, la doctora Mitzel, la doctora Lida y la doctora Laura. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Agradezco por esta oportunidad para poder exponerle a todos ustedes este tema. Es un tema que no lo quiero hacer muy técnico, es completamente para ustedes, para todos los pacientes y familiares, para que estén informados acerca de los panoramas y acerca de las cuestiones generales que que engloban los tumores cerebrales del sistema nervioso. Bueno, vamos a comenzar la plática. Como panorama general y antes de empezar, yo me gradué, estoy estudiando ya el último año de la residencia. En este caso son 5 años los que se requieren para poder ser neurocirujano. Es un camino un poco extenso, pero realmente es increíble. Vamos a comenzar ahorita la plática. Me gusta hablar antes que nada acerca de el sistema nervioso central como una pintura, una de las grandes pinturas en el arte. Esta pintura se creó aproximadamente cerca de inicios del siglo XVI por Jerónimo Bosch. El Jardín de las Delicias habla acerca de los 3 grandes panoramas en el mundo y en cuanto a un tema muy, muy interesante que es la ideología, pues como tal, de cómo se concibió el mundo actual y la parte importante desde el punto de vista filosófico y religioso, ¿no? Esta imagen, esta pintura es muy importante porque es prácticamente en este desorden que tenemos aquí, narra una pintura que es bastante bella y que, bueno, prácticamente es una analogía del sistema nervioso central. En toda su complejidad existen ciertas estructuras que llamamos neuronas, que son las responsables del procesamiento y de la función principal del sistema nervioso. Sin embargo, existen otras estructuras nerviosas que también contribuyen a esta parte como de un andamiaje para formar prácticamente la función cerebral. Esta charla no tiene ningún propósito comercial. Yo no tengo ningún interés con alguna farmacéutica. Es completamente voluntaria. No tengo ningún conflicto de interés. Como introducción, en este caso, quiero platicarles un poquito, antes que nada, de los objetivos de la charla. Primero que nada, como introducción de cómo vamos a tener el panorama de los tumores del sistema nervioso central, su división, qué son, dónde se originan. En segundo objetivo de esta charla es cómo sospechar de un tumor cerebral y qué hacer cuando ya se tiene el diagnóstico. Hablar de los tipos de tumores cerebrales, qué abordajes de tratamiento existen y cómo se les puede dar en parte una oportunidad para la resección en caso de que sean candidatos los pacientes, el pronóstico y su seguimiento. Bueno, prácticamente hablando acerca del número de neuronas que tenemos en el sistema nervioso central, tenemos que considerar que existen aproximadamente casi 100 billones de neuronas. Esto es un número extremadamente grande, es casi aproximadamente 1 por 10 a la 12 millones de neuronas que tenemos en el sistema nervioso central. Hablando de esto, por cada neurona que existe en el sistema nervioso, existen otras 20 células que son el andamiaje, que ya bien les había comentado, que se conoce como microglía y macroglía. Entre estas células también pueden existir ciertas alteraciones de las cuales se originan algunos de los tumores más importantes dentro del sistema nervioso central. Y no solo eso, no es solo la cuestión de los tumores que se originan internamente dentro del sistema o del cerebro,
sino también algunos otros tipos de tumores que pueden invadir al cerebro o a la médula espinal en conjunto, que se conocen como metástasis cerebrales. Este tipo de tumores generalmente son invasores y son más agresivos que los tumores primarios, pero bueno, los vamos a ir platicando un poquito más adelante. Quería que ustedes estuvieran enterados del número de neuronas que tenemos dentro del cerebro. Los tumores cerebrales aproximadamente son la 12ª causa de muerte en el mundo. Los pacientes pediátricos representan un gran porcentaje de la población, ya que en este caso se considera que son la segunda neoplasia más frecuente y en el mundo aproximadamente se diagnostican aproximados unos 300,000 casos y anualmente 3,500 casos en México. De estos hay que dividirlos principalmente los que se originan dentro del sistema nervioso central o de la médula espinal, que van a ser los tumores primarios y los tumores que se consideran metastásicos. ¿Qué quiere decir esto? Pacientes que tengan algún otro tipo de cáncer pulmonar, un cáncer en la piel o un cáncer en otra parte del organismo que invadan el sistema nervioso central. Dentro de los tres más frecuentes está el cáncer de pulmón, el cáncer de mama y el cáncer de piel. Bien, es importante tener estas dos diferencias porque no todos los tumores metastásicos van a tener un desenlace de tratamiento similar, ni tampoco los tumores primarios. Entonces, es muy importante que distingamos estos dos tipos de grupos tumorales para poder encontrar un beneficio en el tratamiento y en el seguimiento. Vaya, en el instituto es uno de los centros neurológicos más grandes de concentración de todos los pacientes con este tipo de patología. Y dentro de nuestra serie que llevamos en 1965 a 2014, encontramos que un 33% de los casos se trataba de tumores primarios. En el resto, tumores de las meninges, que en este grupo encontramos a los meningiomas. En el tercer sitio, a los tumores que se originan en la glándula hipofisiaria, que es un tipo de glándula que se encuentra atrás de la nariz, que también secreta gran cantidad de hormonas y que controla muchas de las funciones del metabolismo y del crecimiento. El resto, en este caso, son otros tipos de tumores, dentro de los cuales en un 4% son las metástasis cerebrales. En este caso me gustaría hacer una pequeña pausa porque, bueno, en este estudio que encontramos en el instituto, el centro de referencia a nivel nacional, uno de los más grandes, que es el instituto, pues obviamente concentra más pacientes, en este caso con tumores neuroepiteliales o primarios. Sin embargo, alrededor mundial, en el mundo, el tumor más frecuente a nivel del sistema nervioso central no es el primario, sino son las metástasis cerebrales. Entonces, eso es también importante que ustedes lo sepan. ¿Qué síntomas van a tener los pacientes con tumores cerebrales? Esa es una pregunta muy frecuente de los pacientes. Generalmente ellos pues van a presentar dolores de cabeza que a veces pueden ser leves y que van siendo constantes y progresivos. A lo largo del tiempo, no necesariamente un tumor va a debutar con un dolor extremadamente fuerte de la cabeza, sino generalmente son dolores que llevan ya meses o incluso años, que también, bueno, se tienen que tener en cuenta otro tipo de patologías para hacer los diagnósticos diferenciales, pero es de los síntomas más frecuentes. Una cefalea, un dolor de cabeza que ya haya sido tratado por un médico neurólogo, por otro médico de neurocirugía y que no remitan el tratamiento médico, hay que considerar que se trata de una cefalea secundaria y en este caso de origen tumoral. Bien, la náusea y el vómito se originan ya cuando el tumor dentro de la cavidad craneal, que el cráneo es una caja cerrada, que el contenido va a ser el cerebro. Si se desplaza estas estructuras cerebrales a partir de un tumor que está desplazando en una caja cerrada todo este contenido, pues provoque un síntoma de hipertensión endocraneal.
¿Qué quiere decir esto? Que la cabeza, en este caso, la presión que se encuentra dentro del cráneo va a ser muy elevada por esta masa que no debería estar ahí y que desplace las estructuras normales. También tenemos que tener en consideración que no todos los tumores van a causar los mismos síntomas, dependen de la localización, y de la localización dependen de en qué parte del hemisferio o en qué parte de los lóbulos cerebrales se localice. Hay tumores frontales, hay tumores parietales, tumores que se pueden comprimir cerca del área del lenguaje, del temporal o del occipital, que bueno, van a tener un desencadenante de cada uno de los síntomas individuales. Pero bueno, no quiero confundirlos, eso es más anatómico, y más adelante les voy a mostrar una imagen con la cual van a poder entender un poquito más la localización y la función de cada hemisferio y cada lóbulo. Hay algunos tumores que pueden alterar el habla, el lenguaje, ya sea en cuanto a la emisión o la comprensión del mismo, y también pueden comprometer la fuerza muscular. Muchos de los tumores, al ser de crecimiento rápido, pueden comprometer, en este caso, la movilidad de los brazos, piernas o incluso la marcha. Ya que tenemos esta sospecha diagnóstica de los síntomas, es muy importante tener también a la mano el poder hacer un estudio de imagen para confirmar nuestra sospecha. Inicialmente, en el consultorio podemos hacer una imagen de tomografía, que es la imagen de la izquierda, que a mí me gusta hacer la analogía de que es una imagen como de un video de baja definición que únicamente nos permite diferenciar si existe o no alguna alteración estructural. Pero si queremos verla con mayor detalle, vamos a tener que hacer un estudio de resonancia magnética, generalmente contrastado, para poder hacer la diferenciación en cuanto a las características del cerebro y de las estructuras más detalladas del encéfalo, ¿bien? Del cerebro. Entonces, dos estudios muy importantes, la tomografía y la resonancia, nos van a poder ayudar a poder confirmar nuestro diagnóstico. Una vez que tengamos en cuenta este tipo de enfermedad, ya sea un tumor primario o un tumor secundario, vamos a tener que, importante, informarle a los familiares y al paciente el tipo de sospecha que tenemos del tumor. Muchos de los pacientes me preguntan que si ya con esto tenemos el diagnóstico definitivo. Yo les digo que ni el mejor neurocirujano en el mundo puede confirmar esta información únicamente con la imagen y con la clínica, ya que se requiere un fragmento de este tumor para poder dar el diagnóstico definitivo y poder informarle al paciente sobre qué origen tiene e incluso el pronóstico, y sospechar también el grado de malignidad. Bien, obviamente tenemos también que tener en cuenta que sí existen ciertas pistas para poder dar esta información, pero siempre es importante tener un diagnóstico reservado hasta que no tengamos un fragmento del tumor. Bien, bien, todos los tumores cerebrales pueden causar, en este caso, un efecto compresivo de las estructuras que normalmente no deben de estar dañadas. Y no todos los tumores van a ser tanto malignos, ni todos los tumores van a ser benignos. Pero es importante que ustedes sepan diferenciar y tener en cuenta que pueden ser o unos u otros. Generalmente los tumores benignos son de lento crecimiento, en este caso como los meningiomas, que se originan de las capas que recubren el cerebro humano. Son de bordes definidos, raramente hacen metástasis. ¿Qué quiere decir metástasis? Un cáncer o que se encuentre en el pulmón puede invadir otras partes del cuerpo, no solo el cerebro humano, sino también el hígado u otro tipo de localizaciones. Entonces, los tumores benignos no hacen ese tipo de invasión y usualmente se pueden remover completamente. En contraparte, los tumores malignos son de rápido crecimiento, invaden el tejido cerebral y sí pueden tener un involucro en el riesgo
del paciente en cuanto a la vida. Los tumores, en este caso, los podemos clasificar en grados. No les quiero llenar la cabeza de todas estas clasificaciones, pero sí es parte importante de nuestro trabajo para informarle a los pacientes qué grado tumoral es. El grado 1 es un tumor generalmente en los tumores primarios, los que se originan dentro del cerebro humano, los podemos clasificar como benignos. Y los tumores grado 4 son los tumores que ya por sus características van a tener un rápido crecimiento y van a ser malignos. Bien, esto también es importante porque el pronóstico sí tiene una característica directamente proporcional a la sobrevida del paciente. Una vez que se haga el diagnóstico y la resección del tumor, muchos pacientes a lo largo del seguimiento generalmente van a tener, sí, un cierto porcentaje de supervivencia. Entonces, no es lo mismo que un diagnóstico de un grado 1 de un paciente que tenga este tipo de tumor vaya a tener la misma sobrevida que un tumor maligno. Generalmente los tumores malignos tienen un mal pronóstico y la sobrevida no alcanza a ser en 2 años mayor al 20%. Entonces, es importante también en el consultorio poder informar al paciente este tipo de información. ¿Bien? Ahora, muchos de los pacientes van a tener muchas dudas y es importante poder responderlas o poder acercar un poquito más todo este conglomerado de información para que tanto familiares como pacientes, como otros especialistas nos apoyen para el manejo integral. Si es benigno o maligno, el grado tumoral, el pronóstico, si es una metástasis o si es un tumor primario. Ahora, ¿qué tan malo es el tumor que tengo? Muchos de los pacientes nos hacen este tipo de preguntas y es importante comentarles que el pronóstico depende mucho del resultado que se envía a estudiar por patología. Tomando en consideración todas las clasificaciones que ya les he comentado, vamos a poder formular o llegar a tener una probable estrategia para el manejo de este tipo de tumores, dependiendo si es benigno o maligno. La progresión en un cierto tiempo también es importante. Todos los pacientes que se sometan a una cirugía y que sean candidatos a una neurocirugía van a tener que ser seguidos a lo largo del tiempo para poder realizarles estudios de seguimiento con resonancia, con tomografías, para poder ver que el tumor esté en control. Bien, y es diferente porque la recurrencia en este caso es cuando el tumor vuelve a crecer y hay que tener en cuenta también el manejo de otro tipo de estrategias, ya sea radiocirugía, radioterapia, quimioterapia o incluso otra nueva cirugía. Bien, no todos los pacientes se van a tener que someter a estos tratamientos, pero sí es importante tener en cuenta los mismos. Vaya, los tratamientos que existen actualmente se enfocan generalmente a una resección completa del tumor. No todos los pacientes son candidatos, pero es importante tener a la mano toda la tecnología que tenemos para poder hacer esta resección, ya que si no se quita por completo la cantidad de tumor necesaria, sí puede llegar a tener un papel importante en la sobrevida del paciente. La radiocirugía y radioterapia actualmente son parte importante en el manejo de algunos tumores, ya que no todos los tumores cerebrales van a tener que ser intervenidos de manera quirúrgica inicialmente, depende del tamaño, de la localización, qué tan profundo o superficial esté. Muchos de los tumores generalmente que midan menos de 3 centímetros y estén en un área no funcional o no tan importante, se puede hacer una intervención con radiocirugía. Muchas de las metástasis también pueden ser radiosensibles. En general, los tumores que son categorizados como metástasis pulmonares, algunos subtipos son muy radiosensibles y no requieren manejo quirúrgico. Y la quimioterapia también depende del grado de tumor, por lo cual también es importante tener en consideración el trabajo con el neurooncólogo.
En cuanto a la tecnología que tenemos actualmente, existen varias formas para poder ayudar a una máxima resección del tumor. Una de estas técnicas se llama neuronavegación, que por medio de algunas imágenes de resonancia magnética y tomografía hacen más fácil la localización de los bordes y del sitio principal para poder conservar todas las estructuras que están alrededor del tumor. En la imagen se puede ver una imagen de un tumor de la glándula hipófisis, que es la que se encuentra atrás de la nariz. Este tipo de tumores no los operamos ya actualmente. En su mayoría se operan no por el cráneo, sino por la nariz. Entonces, es una de las herramientas que también podemos utilizar para poder hacer la resección completa de los adenomas de hipófisis. Esa es una imagen del quirófano del instituto, donde podemos ver gran parte del uso de este tipo de tecnologías. En este caso, operamos a un paciente que tenía un tumor en la región temporal, en esta parte de la cabeza del lado derecho. Y bueno, obviamente también con el uso de algunos pigmentos importantes para poder localizar los tumores para su resección. Aquí hay otras imágenes de cómo quedó en una primera imagen en el inciso A de un tumor que estaba en la región parietal derecha, y en la imagen C, con ayuda de este tipo de tecnología, hacer una resección máxima segura sin dañar las otras estructuras cerebrales que se encuentran en la periferia de los márgenes del tumor. ¿Recuerdan lo que les había comentado de la localización de los tumores con base en los lóbulos? Bueno, esta es una imagen muy importante. A mí me gusta mucho porque tiene gran impacto en las funciones importantes que debemos de preservar en el cerebro. No siempre todos los tumores se van a poder resecar al 100%, debido a que si nosotros quitamos gran parte de esa concentración tumoral, muchos pacientes pueden tener la pérdida del lenguaje, pérdida de la movilidad, que son características que impactan en la calidad de vida del paciente. Entonces, muchos de las herramientas que tenemos en la mano se basan en una resección máxima, pero funcional. Entonces, muchos de los pacientes en este caso pueden ser incluso despertados dentro del quirófano para hacer una resección con la ayuda de algunas pruebas psicológicas y con instrumentos de estimulación, para que el paciente dentro de la cirugía pueda respondernos y poder ver que la resección de ese tumor no dañe las áreas del lenguaje o incluso motoras. Entonces, es muy importante explicarle al paciente la localización de su tumor y la sospecha de qué tipo de tumor puede ser. Esta es otra imagen en la cual, gracias a la ayuda de esta tecnología, podemos hacer la resección más segura y con un mejor pronóstico para el paciente. ¿Bien? Y bueno, no olvidar que también existen tumores de la médula espinal que también pueden involucrar las características funcionales y de calidad de vida involucradas en el pronóstico. No me quise meter un poquito a hablarles un poco, acerca de los tumores de la médula espinal, porque es un tema que requiere también mayor extensión. Y bueno, la plática quiero centrarla un poco más hacia los tumores que involucran el cerebro. La radioterapia. La radioterapia es otra de las características de tratamiento posterior a una cirugía o de manera inicial para los ciertos tipos de tumor. Muchos de los pacientes generalmente me preguntan si la radioterapia sirve para eliminar el tumor, y no. La radioterapia sirve para controlar el crecimiento tumoral de ciertos subtipos de tumores. No lo van a eliminar. Algunos tumores sí pueden disminuir en el tamaño a lo largo de los años, pero no va a ser de manera inmediata. Entonces es importante también comentarles que la radioterapia controla el crecimiento más que eliminar el tumor mediante la tecnología de radiación. Y la quimioterapia también nos va a ayudar para poder controlar el crecimiento de los tumores
o disminuir su tamaño y disminuir su crecimiento en una parte muy importante. Entonces, no solamente es trabajo de un neurocirujano, de un neurólogo, también el neurooncólogo e incluso el radioneurocirujano para poder manejar de manera integral este tipo de enfermedades. Les comparto 3 libros que, bueno, para mí me han servido mucho en este camino de formación, en este camino de la residencia de neurocirugía. Y bueno, espero que a ustedes también les sirva. No solo están enfocados para los médicos, también para familiares y para interesados en el tema. Se los dejo y se los comparto por si quieren un día leerlos. 2 de ellos son bestseller, entonces se los comparto. Espero que sí los puedan leer. Y bueno, concluyo la plática. Si tienen ustedes alguna pregunta, tienen mi contacto. Y bueno, me gustaría mucho escuchar sus comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctor, por compartir sus conocimientos con nuestra comunidad. Recuerden que nos pueden ver en YouTube, Amena Epilepsia, y en Spotify, Neurociencia Amena. Si quieren conocer más sobre el doctor y tener su contacto a la mano, suscríbanse al Instagram Neurociencia Amena. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego.